Lo 14, el programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en Artículo 14 desde el año 2001, el programa político en la ciudad de Tandil, transmitiendo de nuestro estudio propio en Rodríguez 984 en la ciudad de Tandil. Hoy voy a hacer esta aclaración, no solamente lo van a poder seguir, en vivo por el Facebook de Artículo 14, todo en letras, el Facebook de Artículo 14, sino también que, una cuestión que junto a la 91.3 FM País está entonces también tomando esta transmisión y nos va a servir, sí, me mira Victorino, va a servir también por una cuestión experimental, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sobre todo para encarar el 2023. Así que hice esta aclaración para que todo el mundo conozca, sepa cómo es la historia. Así que las personas las pueden seguir a través del Face de Artículo 14, ahora en vivo, en directo. Después quedan las redes sociales, van al canal de YouTube, que aprovecho para decirles que se suscriban al canal de YouTube. Es gratuito, así que pueden suscribirse. Ahí están también todas las entrevistas del programa. Y por supuesto hoy entonces transmitido desde el estudio propio acá en Rodríguez al 984 para la 91.3 FM País, que los saludo a todos, cumplieron años hace poquito, así que los saludo a todos. La visita de hoy, un amigo, la verdad que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero que tampoco teníamos entrevistas. Hemos compartido cuestiones televisivas hace muchos años, muy cerquita de acá. Hace bastante tiempo. Bueno, bienvenido Victorino, el doctor Victorino Pugliese. ¿Cómo andás, Victorino? ¿Cómo te va? Realmente sí, vengo porque sos un amigo, no te veo como periodista, sino como amigo. Bueno, vamos a charlar como amigos. Sí, va. Y me interesa mucho charlar de dos temas, o por lo menos lo podemos segmentar en dos cuestiones. Una cuestión tiene que ver con el pasado, y el pasado político de la República Argentina. La otra cuestión tiene que ser, ¿por qué no?, el presente, el futuro, como vos ves, alguien tan avesado en la política, expresidente del Consejo Deliberante, en los albores de la democracia, metido en la política desde la cuna. Sí, realmente. El apellido Pugliese, que vamos a decir. Pero el otro día hubo una mención de lo que pasaba o de lo que pasó o cómo fue una situación que ambos vivimos, que fue hace 50 años. Hace 50 años. 50 años. Hace 50 años estaba convulsionado el país. De una u otra forma, distinto quizás, pero estaba convulsionado. Había retornado el 17 de noviembre del 72 Juan Domingo Perón a la Argentina. De ahí, trasladado, ya en el retorno hubo problema, pero de ahí después se traslada a algo que fue un ícono total. La casa de Gaspar Campos, que en realidad creo que era un petit hotel ahí en el corazón de Vicente López, muy cerca de de Olivos, muy cerquita de la residencia de Olivos, donde afuera estaba todo el folclore del justicialismo. Exacto. Todo. Y adentro pasaron muchas cosas. Porque no estaban solamente gente del justicialismo que iba a ver a Perón, a recibir órdenes, a ver cómo se iba a desarrollar. No. Entre los que estuvieron, Ricardo Balbín, Sí, eso tu padre, no, Juan Carlos Pugliese no. No estuvo. Pero Ricardo Balbín sí. Sí. Y otros radicales. ¿Qué contaba don Juan Carlos, si en alguna vez tuve la oportunidad de escucharlo, sobre ese encuentro en Gaspar Campos? Al truco no iban a jugar, ¿eh? Sí, un poquito la historia es, ya había habido, previo a la llegada de Perón, varios esfuerzos de aunar la política, ¿no? De romper las grietas que están tan de moda ahora. Se había hecho la multipartidaria,
otros movimientos políticos buscando, donde participaron todas las fuerzas políticas, Allende. Claro, la intransigencia con Allende, claro. Exacto. Y concluyó con esta llegada de Perón en el 72. Yo estaba terminando la carrera, yo estaba estudiando en La Plata. Y y se hizo ese encuentro que significó una apertura política importante, digamos, los que nunca transigimos con el antiperonismo, con el anti otra cosa, nos dio un espacio para discutir la política de otra manera. Por ejemplo, vos me decías hace un rato, yo fui presidente del Consejo Deliberante, el primero en democracia, y entre las cosas que hicimos fue ponerle el nombre de Perón a una calle. Yo participé sacando la tela correspondiente al descubrimiento del monumento a Perón que había en la estación, que después no sé por qué razones lo fueron sacando. Ajá. Sí, sí. Digamos, hubo un intento, en las sesiones de Consejo Deliberante muchas veces terminaba la sesión y nos íbamos a comer todos juntos, radicales y peronistas. Es decir, ese abrazo Perón-Balbín que no existió, pero ese encuentro Balbín-Perón... ¿No existió? No, ese abrazo, ahora te cuento. Ese abrazo nos impulsó a esta política, el comienzo de la política en democracia. Se tejieron entonces muchas cuestiones de esa casa de Gaspar Campo. Ahora me decís, no existió, la prensa decía que había existido. La visita de Balbín ahí hasta tuvo ciertas connotaciones, después se tuvo que retirar por la cantidad de gente que había, no sé si por los fondos, no, como si fuera al revés. Balbín tenía una costumbre que los domingos a la mañana se juntaban los balbinistas de La Plata, los amigos de los hijos de Balbín, a tomar mate ahí en una parte del estudio. Entonces ese domingo, después de que él había estado con Perón, fuimos a ver qué decía Balbín. Entonces todos le preguntaban, bueno, doctor, ¿qué hablaron? Y Balbín, que era zorro viejo, nada. ¿Cómo nada? Es que yo no tengo nada que hablar con Perón. Yo fui a hablar con Perón, a juntarme con Perón, para que vos hables con el peronista de Tandil, para que vos hables con el peronista de La Plata, para que vos hables para dar el marco a una política de unidad nacional. La historia es que estaba lleno de gente, como vos decís, lleno de peronistas, y temían que tuvieran algún tipo de agresión hacia Balbín. Entonces le hicieron entrar por atrás. Con Cámpora le había puesto una escalera, subieron una escalera y bajaron. Balbín estaba muy enojado con eso, dice, no, yo quiero entrar por la puerta, qué sé yo. Pero bueno, lo habían organizado, o sea, por cuestiones de seguridad, digamos. Y según contó Balbín, Perón estaba sentado así en la cabecera y Balbín entra por atrás. Entonces Balbín se sienta y empiezan a hablar. Ni abrazo, ni saludo, ni buenas tardes. Una parte de la historia. Balbín lo conoció a Perón en ese momento. Nunca lo había visto. Eran adversarios terribles. Eran adversarios. Perón lo había metido preso por desacato. Y después Balbín era uno de los 44 diputados famosos del radicalismo de esa época, y cuando Perón iba los 1 de mayo a hacer el discurso, los radicales se retiraban. Ah, nunca entonces lo había visto personalmente. Así que no se habían visto. Fue en aquel día del 72. Como para tener una idea. Sí. Ahora, y la situación política, vos date cuenta, fue entonces, no importa que hablaron. Pues, después... No, Balbín estaba enojado también porque se sentó López Rega del otro lado. Ajá. Y habló un rato largo. Y Balbín lo escuchaba, Perón también. Cuando terminaron siguieron hablando lo que habían empezado, como no dándole importancia, pero en ningún momento Perón dijo, mirá, estoy hablando. Claro. Así quedó sentado. O
sea que mostraba ahí ya algún tipo de dominio de López Rega hacia Sí, Perón. y López Rega todavía Perón, todavía Cámpora no era presidente, todavía estaba en gobierno militar. No, sí llegó, claro, eran los días que arribó al país. Claro, exacto, fue una pelea con Lanusse. Lanusse le había dicho que tenía que venir antes del 25 de agosto, y él vino cuando quiso, digamos, ¿no? Sí, en noviembre. Claro, un acto de... Ahora, la situación que se vivió políticamente, vos date cuenta que estás comentando algo que Balbín va a ver a Perón para que después el radicalismo de cualquier parte del país pueda tener contactos con el peronismo. Y el peronismo con el radicalismo. Y el peronismo con el radicalismo. De la misma manera que no se conocieron Balbín y Perón, los peronistas no lo conocían a Balbín. Y lo escucharon en algunos discursos, inclusive en el discurso famoso del día del sepelio, de la muerte de Perón. Y empezaron a admirarlo como que ese adversario era un tipo importante, un tipo capaz, y el peronismo lo miró con otros ojos, de la misma manera que nosotros teníamos que mirar con otros ojos al peronismo. Vamos a decir a la gente, sobre todo que nació en otras épocas, muy jóvenes, que estamos hablando de Balbín, porque Alfonsín todavía, si bien estaba en la política, no era un dirigente de los máximos del radicalismo. Alfonsín era... sí. Agrupaba tenía sí, una agrupación, ¿no? Sí, ya... Alfonsín confrontó en internas con Balbín, creo que en el mismo 72, por la conducción del partido, después en el 73 por la fórmula presidencial. Esa situación que se vivió, que te contaron siendo muy joven, en aquel momento creo que pensamos que podía haber la esperanza de crear un país distinto. Sí. Era toda la intención. Pero quedó trunca. Sí, bien. Como tantas. Como tantas. Sí. Llegamos a 1983, cambia la situación y cambia fundamentalmente la situación del radicalismo. Estamos hablando que en aquellos momentos eran los partidos políticos las vedettes. Sí. Eran los partidos, no las personas. Eran los partidos, las agrupaciones de los partidos que tenían a jerarquías o jerarcas importantes, pero eran los partidos. Había peronismo, había radicalismo, estaba la intransigencia o la izquierda, digamos el centro izquierda con Allende, el comunismo que en aquel momento también estaba. Sí, pero en la elección del 83 el radicalismo y el peronismo tuvieron entre los dos el 90 y pico % de los votos. Es interesante también un poco rememorar 1983, fin del 83, 84, Consejo Deliberante de Tandil. Presidente del Consejo, creo que eran 10 y 10, ¿no? 10 concejales del radicalismo, 10 del peronismo. 10 y 10. ¿Con qué los temas conflictivos los tenía que desempatar. El presidente. En la Cámara, en el Consejo Deliberante, el presidente vota. Claro. Y además duplica el voto cuando hay empate, vuelve a votar. En la Cámara de Diputados de la Nación, no, el presidente no vota, vota solamente en caso de empate. De empate. ¿Qué se encontraron en 1983 después del proceso militar acá en Tandil? ¿Qué encontraste? Porque no había nada organizado. ¿Cómo estaba? No, nada. Bueno, nosotros habíamos trabajado en la campaña, digamos, Américo se centró en la campaña. Sí, Américo Reynoso. Américo Reynoso. Se centró en la campaña en sí. Es el único que dijo siempre que iba a ganar. Estaba absolutamente convencido. Y por ejemplo, el presupuesto, el intendente armaba un proyecto y lo mandaba a La Plata. Y en La Plata le decían, las tasas son esto, tenés para gastar esto en obras. Lo manejaba La Plata, entonces. Se manejaba centralmente. Los presupuestos de toda la provincia de Buenos Aires se manejaban centralmente. Los intendentes eran comisionados del gobernador.
Entonces, nosotros entramos el 10 de diciembre. Teníamos que aprobar el presupuesto 84 y no teníamos parámetros. No teníamos parámetros. ¿Y cómo se fueron reacomodando? Porque hoy el Consejo Deliberante de Tandil tiene bloques, ediliciamente, más allá que por ahí hay algunas quejas, están situados en un edificio, tienen, no sé, asesores, gente que está trabajando en el respectivo bloque. Y en aquel momento, ¿qué encontraste? ¿Qué había de eso? Bueno, el Consejo éramos los 20 concejales, Carlito Fernández era secretario, Matilde Rodríguez, ex colega tuya, Sí, Matilde, claro. era la prosecretaria, Daniel Vinando era secretario del bloque radical y Garamendi el secretario del bloque justicialista. Ese era el personal. Y Tillarte, que sigue tocando la Sí. música, era el ordenanza que nos colaboró. Ese era el personal que había. Eso era el personal, sí. Se había hecho un entrepiso, entonces el bloque peronista estaba arriba, el bloque concejal estaba abajo, despacho para atender había uno solo, así que atendía yo, y si por ahí el presidente del bloque, que era Pedro Fuente, necesitaba atender a alguien, yo me iba y él atendía. Esa era la comodidad que teníamos. El manejo. ¿Y con las sesiones qué pasaba? Primero que eran a la noche, creo. Sí, si no me recuerdo mal, eran nocturnas. Sí, por eso dije que después nos íbamos a cenar juntos. Claro, lo que estás contando de que yo lo he vivido, también lo he visto, era real. No se llevaba a lo personal, nunca se llevó nada a lo personal. Había discusiones tremendas a veces. Había discusiones, sí. Pero no se llevó a lo personal. No, teníamos, bueno, yo creo que ahora tampoco se lleva a lo personal. Hay de inteligencias, pero no odios personales, ¿no? El Consejo Deliberante de Tandil no es la Cámara de Diputados. No, pero yo he visto Pero he visto algunos enconos diferencias. personales. ¿eh? Sí, y además ahora hay 3, 4 bloques, eso también marca diferencia. Nosotros éramos solamente 2. Claro. Es bueno recordar, creo, ese pasado para que lo bueno del pasado se pueda reafirmar y lo malo se pueda evitar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo eso en el hoy? ¿Qué podemos traspolar de aquel inicio de la democracia al hoy? ¿Qué podemos traspolar, por ejemplo, para, no sé, para el hoy de lo que puede llegar a pasar o cómo estamos en situaciones que eran menos, que me parece a mí que eran menos complejas en el 83, porque todo empezaba, había que hacer todo estaba por hacer. Sí, el bloque, los 2 bloques tenían concejales de mucha jerarquía. El bloque justicialista eran Mullerón, Pedersoli y Sentís. Después se incorporó Gino, Pina. Bueno, el nuestro era Fuentes, que era un dirigente con una gran capacidad de diálogo, Chelo Tangorra, un histórico, Buzo, Osvaldo Gutiérrez. Eran dos bloques sólidos y se manejaron. Traspolar es muy difícil, porque las épocas son muy distintas. Si bien había una oposición fuerte, a Alfonsín le hicieron 13 paros generales, no había esa grieta que hay hoy. Había diferencias y el peronismo como opositor es fuerte, es duro. Ahora en Tandil se ha producido una cosa que el radicalismo ha conducido Tandil la mayor cantidad del tiempo en democracia. Bueno, con estos 20 años de Miguel más los de Reynoso. Sí, serían 24 años. Sí, casi 40 años de democracia. Claro. 24. Entraste en y en el medio, 12 de Sanatelli, que tampoco es peronista. El peronismo
gobernó en democracia solamente los 4 años de Gino. El peronismo puro, digamos. El peronismo, sí. De Gino, porque bueno, Sanatelli después anduvo en Bueno, variaciones sí, también y ahí está. Ahora, recién hablaste de una situación planteada de tantos años. En el Tandil de hoy estamos con un intendente de muchos años, donde también tiene la inquietud válida, yo en eso no lo discuto, porque en definitiva la gente es la que va a decir si sí o no. Sí. Ahora, hay gente joven también que puede empezar también otro camino, ¿no? Sí, bueno, eso es natural. Miguel coincidió una gran intendencia con un gran crecimiento de la ciudad. Y eso la gente prefiere mal conocido que bueno por conocer. Encima, con una buena gestión, fíjate que cuando se produjo el 2001, que se vayan todos, Sí, que no sí. quede ni uno solo, de los 24 gobernadores se renovaron 23. Sí. No hubo ninguna renovación. La gente, en definitiva, aún en la emergencia, muchas veces elige lo que hay. Pero está correcto, la gente elige lo que hay, pero a veces también es muy bueno el recambio generacional, que Bueno. viene, el recambio generacional viene. Sí, bueno, yo creo en eso, sí. Vos crees en el recambio generacional. Sí. Y yo, más allá de los elogios que hice a Miguel y que los repito, yo no creo en las reelecciones. Una reelección puede ser, digamos, hacer un periodo de 8 años, es bueno, y en esos 8 años hay que formar el que viene. Si no, todos los que vienen son mis enemigos, porque me van a enfrentar y yo estoy en condiciones, autorizado a confrontar. Y eso no ayuda porque termina generando una diáspora. Fíjate vos que el principal candidato que tiene el radicalismo que no sea Lunghi es Marcos Lincolini. Y Marcos políticamente es un producto de Lunghi. Entró como jefe de personal cuando tenía 25 años o 26. Sí, era muy joven, sí. Y terminó siendo primero jefe de gabinete, presidente del Consejo Deliberante, después concejal raso, ya cuando empezaron algunos roces, cuando él tenía 40, es decir, toda su vida política estuvo alrededor de eso. Pero bueno. Ahora, Nicolini enfrentó a Lunghi. Sí. Y sabemos que lo va a enfrentar. Nos lo dijo acá hace pocos días. Sí, inclusive yo he estado en algunos actos de Nicolini, donde él habla muy bien de Lunghi. Siempre se cuida de no aparecer como que nosotros queremos terminar con este gobierno. No. Creemos que nos toca generacionalmente a nosotros. Debemos decir que, bueno, Marco Nicolini enfrentando a Lunghi, pero dentro de lo que es la estructura del radicalismo. Sí. Dejo totalmente de lado lo que puede ser el PRO con su gente, porque es otro partido político, más allá de que sea una agrupación dentro de lo que es un frente electoral, ¿no? Sí. Pero bueno, es otro partido. Ahora, ¿qué se siente, y ahora te lo pregunto como un avesado político que sos, aquellas personas que hasta no hace mucho tiempo no podía presentarse el doctor Lunghi? Y tomaron fuerza, tomaron empuje para decir, bueno, el doctor Lunghi no puede ir, pero acá estoy yo. Exacto. Bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y bueno, ¿eso no te desmoraliza, no te desmotiva? Lo que pasa es que no debería haber proyectos personales. Siempre los proyectos personales tienen que quedar detrás del proyecto conjunto. Pero sí, claro, depende de las edades. También hay algunos de los que estaban ahí detrás de Lunghi que podían reemplazarlo dentro del grupito de él.
había muchachos jóvenes, pero también había tipos de la edad media que saben que ya dentro de 4 años va a ser muy difícil. Pero bueno, se termina el tiempo, digamos, claro, potable. se determina su tiempo. Pero bueno, esto es política. Esto es política, como decís, bueno, política, el arte de lo posible, se decía. Sí, Si estaría vivo tu viejo, ¿qué pensaba con el tema de las reelecciones? Como los varones del conurbano, casi. Es difícil hablar con la cabeza de otro, sobre todo la de mi papá que pensaba distinto. No, de las reelecciones, inclusive cuando se coqueteó con la reelección de Alfonsín, por ejemplo, él estuvo en contra. O sea, era proclive al recambio. Sí, que había que formar los dirigentes de reemplazo. Claro, pero vos date cuenta, últimamente, varios años ya a esta parte, más que, por eso insistía al comienzo, más que partido político, más que el radicalismo, el justicialismo, no sé, la izquierda, se hizo una política muy de nombres. En los 90 comenzó la política de los nombres. Nombres que eran conocidos hasta en actividades que de la política no tenían nada, absolutamente nada que ver. Eso ¿cómo lo ves? ¿Fue positivo, Victorino? ¿O estamos en el hoy por eso? No, yo creo que el desprestigio y digamos la merma de los partidos políticos significó el crecimiento de estos proyectos personales que son negativos. Yo creo que hay que fortalecer los partidos. Vos fíjate que se llegó a hablar, por ejemplo, de Tinelli, candidato a presidente, en algún momento de éxito televisivo, manejaba bien un programa. No sé, yo no lo manejó veo. bien un club, te aclaro, Por ejemplo, me opondría enfáticamente. Sí, bueno, vos sos hincha San Lorenzo. Manejaba un programa, era exitoso y entonces podía ser candidato a presidente. Inclusive este gobierno lo nombró ahí en una comisión del hambre, qué sé yo, porque era un tipo famoso. Favaloro podía haber sido presidente, es decir, digamos, todos esos nombres prestigiosos de afuera de la política. Perdóname, voy a hacer una salvedad, Favaloro por un lado, Tinelli por el otro. El No, prestigio de Favaloro. Pero por eso, no pero son Tinelli. Prestigios sí, lógico, populares, digamos. Populares, exacto. Bueno, en su momento Aldo Rico fue intendente de San Martín después de hacer un golpe de Estado. Patti fue Escobar. Fue en Escobar, fue diputado nacional del peronismo. Rico también del peronismo, la hija de Rico es diputada nacional ahora del peronismo. Son estas cosas que han pasado, que así como entraron, salieron, fíjate que desaparecieron de la política, pero creo que es porque la gente no cree en los partidos políticos, que es lo que deben llevar adelante. Ahora, ¿no se tendrían que hacer un mea culpa los partidos políticos? Seguramente, sí. No se ha respondido digamos, el país no ha crecido como debió haber crecido. Tenemos miles de diferencias, pero me parece que lo que está faltando es un proyecto de país. Cuando nosotros admiramos Chile, de Brasil, de Uruguay, no es que son mejores que nosotros, tienen claro qué país quieren. Tal es así que, por ejemplo, el pinochetismo durante un tiempo fue importante porque Pinochet económicamente manejó la política económica de Chile, la habitual de Chile. Exportador de cobre, este tipo de cosas, defender las fronteras, porque tiene una frontera grande y necesitan territorio. Y lejos de defender a Pinochet, digo que el país tiene un proyecto. Uruguay tiene un proyecto. Bueno, pero eso son políticas de Estado. Exacto. Entonces, lamentablemente en la Argentina la grieta que se fue abriendo hasta ser abismal impide cualquier posibilidad ni siquiera de diálogo. Ahora, la grieta,
en el hoy, ¿ya no podemos llegar a pensar que está hecha adrede, completamente adrede, para sacar algún tipo de rédito político, ¿no? Bueno, sí, es posible. Sí. Si llena estas cosas no se producen por casualidad. Acá dice Fer López, te agradecemos. Sí, claro, Aldo Rico fue intendente de San Miguel, no de San Martín. Sí, de San Miguel fue. Bueno, puede ser, sí, pequeño sí. detalle de la historia, ¿no? Pero el contexto que hablabas, bueno, no importa de dónde había Sí, sido sí. intendente. Yo digo, la grieta que quizás existía también, de alguna forma existió después del golpe que se le llamó la revolución, después del peronismo. Porque yo me crié, te debe haber pasado a vos, con esas cuestiones de familia donde los sectores antagónicos eran fuertes. Bueno, en las familias. A eso apuntó esta relación final Balbín-Perón. Claro. A romper esa dicotomía de peronismo-antiperonismo que se había producido. Que la sufrió Ilia, por ejemplo. Ilia ha hecho en números uno de los mejores gobiernos de la historia argentina. Ilia tuvo el 22% de los votos, sí, pero también el 22% de la Cámara de Diputados. Con lo cual, sacar una ley había que discutir. Y Ilia terminó con superávit fiscal, bajó la deuda externa, consiguió superávit comercial, tuvo el presupuesto de educación más alto en la historia argentina, el salario mínimo vital y móvil más alto, el primero que fue el que lo creó, salario mínimo, y además fue el más alto de la historia, y sin embargo el secretario general de la CGT y de la 62, que eran Alonso y Lorenzo Miguel, estuvieron presentes en el acto de asunción de Onganía. Es decir, a los millennials le decimos fue un golpe de Estado que derrocó a... Siempre contaba, Balbín lo contaba en la campaña electoral del 73, que el día del golpe él estuvo ahí en la Casa de Gobierno hasta que, digamos, faltaba que se tuvieran que ir, pero digamos, era inminente, y él tenía el auto, no sé si te ubicás en la Plaza de Mayo, sí, detrás de la catedral, es decir, aún tenía que cruzar toda la plaza. Tenía que cruzar la plaza. Tenía que cruzar toda la plaza, claro, para ir a buscar su auto. Y Balbín siempre lo recuerda que metía la mano en los bolsillos. Parecía que iba caminando con la mano en el bolsillo y decía, esto no puede pasar nunca más, que la plaza esté vacía mientras están echando un gobierno democrático. Y eso es lo que lo movilizó para la multipartidaria, para hablar con los demás partidos políticos, y terminó con el abrazo o el no abrazo con Perón. Date cuenta que la historia después, a no muchos años de eso, la plaza estaba llena, sí, y los políticos con el presidente Alfonsín rumbo a donde había un intento de golpe de Estado. Y Cafiero en el balcón de la Casa de Gobierno al lado del presidente. Por eso quedó. Sí, sí. Eso quedó marcado, me parece, sí, a fuego. Y la plaza llena. Ahora, vos date cuenta, en el hoy, ¿qué grandes cambios tiene la política y la Plaza de Mayo? Ahí tiene grandes cambios. Sí, sí. Porque hoy los cambios son más de características sociales. O sea, la plaza se utiliza para cuestiones, algunas políticas, sí, pero vos casi todos los días, no sé si todos los días, pero una o dos veces por semana, por reclamos sociales. Sí. Eso marca cómo estamos también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también hay un manejo político importante de los manejos sociales, porque no van caminando en colectivo, van llevados por micro. Yo he estado en Buenos Aires, y ahí en la calle por 9 de julio a la altura de Belgrano, ahí vos ves 20 o 30 colectivos, claro, que están llevaron a la gente, están esperando para salir. Y es posible que el tema social sea el tema, digamos, que más convoca,
pero son 4 o 5 dirigentes en cabeza de eso, algunos que además son funcionarios del ministerio y otros que no. No sé hasta dónde es auténtico, ¿no? Te voy a hacer una pregunta del radicalismo cuando Alfonsín fue gobierno, que estabas en plena participación, obviamente, de eso. ¿Qué pasó con Zurruil, el ministro de Economía? Porque realmente el famoso plan de Zurruil dio resultado, Sí. pero fue muy corto. Sí. Y algunos dicen que el propio radicalismo lo bombardeó. Yo no, digamos, esos son niveles de decisión política que están lejos de mi alcance en ese momento. Pero ya no de tu padre en aquel momento. No, bueno, papá lo Estaba- reemplazó a Zurruil. Pero Zurruil planteó en un momento extremo el plan primavera para cortar una inflación que era del 100 y pico % mensual. Más o menos como ahora. No, mensual. Mensual, tenés razón, perdón, mensual, sí, claro. Mensual, no, inflación. No, sí, la Que vos inflación. veías los precios aumentar día por Sí, día. día por día, varias Al veces. fin de mes Sí. estaba el doble que al principio. Se hizo ese plan y no resistió el embate sindical. Al plan primavera, Pero el país cambió económica y financieramente. Sí, pero Gualdini le hizo 5 paros. Entonces, digamos, hubo que arreglar con un gremio, arreglar con otro gremio y el plan se empezó a deshilachar. Zurruil es un tipo que se lo respetó mucho y se lo respetó después también. Es un tipo que es consulta en el partido. Tu padre tuvo aquella famosa frase, ¿no? Les con hablo con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Pero eso me da la sensación que desde ese momento hasta ahora pasa en Argentina. Sí, por supuesto. O sea, tenés que hablar siempre para el bolsillo, no para el corazón. No, creo que hay que hablar del corazón. Yo creo que la política, la política es social, la política es humana, y humana es con el corazón. El bolsillo, ya sé cuál es la respuesta. La respuesta del bolsillo en ese momento, por ejemplo, que eran Alemán, Kirchner, a la cabeza de eso, era liberen el dólar porque a mí me conviene, liberen los precios porque los voy a arrancar la cabeza. Me importa un pito si el país se cae, no se cae, habrá otro gobierno y arreglaremos con el próximo. Ahora, lo positivo de todo esto es que en otros momentos, antes del 83, todo podía terminar en un golpe de Estado. Nunca se sabía, pero todo podía terminar en... Hubo varios, lo vimos de chicos, varios. Sí. Yo voté por primera vez en el 73, una vez, y en el 83. Y en el 83. Sí, hasta los 33 años voté por segunda vez. Claro, pero más allá de todas las cuestiones que podemos entrar a debatir, económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, se sostuvo la democracia. Sí, Cuando sí. previo al 83, bueno, veníamos de un golpe de Estado. Sí. Así que, y hubo varios golpes de Estado, Frondizi, Ilia, etcétera, etcétera. Eso sí se logró, que creo que fue uno de los principios que quería o que tenía marcado a fuego Alfonsín, ¿no? Bueno, sí, creo que ese es el gran mérito de Alfonsín, ¿no? Se mantuvo la democracia por su solidez, aún con los golpes económicos y las cosas, no se dudó de él. Y eso continuó. Sí, después terminó renunciando unos meses antes, cuando tenía asegurada la democracia, después de que se había hecho la elección, pues la Constitución de entonces decía que la elección tenía que ser 180 días antes de la asunción del mando. Entonces generaba un periodo Muy complicado, sí, complicado. Y después había que reunir el colegio electoral, que ahora desapareció con la nueva democracia, con la nueva Constitución. Y esos son, no es un colegio electoral, son 24, es decir, en cada jurisdicción
se tiene que reunir el colegio electoral. Cosa que, como papá era ministro de Interior, al final apuraron la reunión, la reunión de los colegios electorales para asegurar que había un presidente. Eso le permitía, frente a la crisis, a Alfonsín dejar el mando, es decir, sacrificarse personalmente en aras de conservar la democracia. Lo bueno es que esa democracia sigue hoy vigente, Sí. Más allá de los problemas que hubo, pero sigue hoy vigente. Y más allá de lo que se diga, bueno, hasta ahora está fuerte. Sí. Habría que hacerle algunos retoques, ¿no? Yo creo que a la dirigencia política hay que hacer recortes. Creo que dejar tantas divismos personales para fortalecer la institución. Yo me acuerdo cuando murió Balbín, se hicieron varios discursos, y el discurso de papá fue diciendo que Balbín nunca había sido más importante que el radicalismo, que Balbín fue el primus inter pares del radicalismo, fue la figura destacada del radicalismo, pero debajo de la bandera radical, no que él era un líder carismático. Claro. Bueno, pero ese... Papá que estuvo apoyando a Balbín, a pesar de su relación personal con Alfonsín, y siempre decía, yo no soy balbinista, yo apoyo a Balbín, pero ista... Claro, es radical. Exacto. Él decía que era radical, ¿no? Siempre. Sí. En el medio de la interna con Alfonsín, el papá y Alfonsín compartían un departamento en Buenos Aires. Es decir, Bueno. No. Claro, bueno, pero esas son las cuestiones a veces de cuando la estructura es el partido. Claro. Es el viejo tema que muchas veces he preguntado, ha pasado en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, ¿de quién es la banca? Es un viejo tema, porque Sí. hay gente que entra por esto o está en la lista de esto y se va después Sí, para el otro ya lado. ha habido varios fallos. Y hay muchos casos. Sí, hay varios fallos también que son de la persona, ¿no? Claro, hoy la banca es personal, Sí, siempre fue personal. pero antes, desde el punto de vista ético, era diferente. Bueno, sí. Bueno, dejamos la palabra ético entonces. Después del borocotismo, Sí, pero ¿cuántos hay? por eso, después del borocotismo hubo un montón de ejemplos. Hasta en lo local me parece que hubo varios ejemplos. Algunos ejemplos hubo en lo local. No sé, nada, habría que No saber vamos a memoria. poner nombre, pero algunos ejemplos hubo. Hablando de lo local, ¿cómo estás ahora? ¿Totalmente retirado? No creo que estés retirado de la política, pero ¿estás trabajando en algo? ¿Estás descansando totalmente de la política? ¿O el tema de la política siempre va a estar en vos, No, Victorino? institucionalmente nada. No tengo ningún cargo. Yo tuve muy poquitos cargos. Fui delegado al Comité Nacional, que fue un honor porque en una lista que éramos 4, era Alfonsín, Jaunarena y yo, los 3 primeros. Y después fui secretario del comité cuando estuvo Julio Lichilibetti de presidente. Y después no he tenido, sí, creo que era vocal ahí. Sí, o sea, no cargos, digamos. Que en esta comisión directiva que va a empezar ahora le pedí que me sacaran, porque ya no tenía mucho sentido. Pero bueno, uno la política le gusta y participa, que yo el otro día me invitó el comité a que hablara en el acto de 40 años de democracia, del triunfo de, 39, creo que del triunfo de Alfonsín, en octubre del 83, el 30 de octubre. Así que bueno, participo de eso, los Zoom, esos que se hacen el otro día, hubo uno de Graciela Fernández Mejía, y sigo participando. ¿Se ha dado una película o se hizo una película en Argentina, 1985, de un tema muy caro a los sentimientos nacionales y aquellos que hemos vivido ese tema, ¿no? Sí. Ahora, totalmente, hasta en el mismo cine lo veías totalmente claro, algunos jóvenes que no tenían mucha idea de lo que estaba pasando, lo que había pasado, quedaron medios
impactados al respecto. Se contó solamente una parte porque fue un juicio impresionante. Sí, Pero, ¿qué le faltó al radicalismo? es una película. Es una película. Es una sí. película. Una película tiene que cerrar comercialmente. Tal es así que tiene un éxito comercial Muy grande. Sí. muy grande. Yo creo que a la película le falta el reconocimiento a Alfonsín. Ese juicio no se hace sin Alfonsín. No, sin el aval político. Sí, y el sí, aval sí, político era Alfonsín. Claro. Y ahí en la película hacen una frase de Trócoli que se grabó en la CONADEP, esa frase, así que no era contra nadie. Y después a Alfonsín se lo hace aparecer ahí como que... Sí, muy... Sí, como que da un aval. Estracera dijo que él nunca había hablado con Alfonsín porque Alfonsín no lo hubiera permitido y él tampoco. El presidente no puede hablar con el fiscal. No, claro, es una cuestión lógica. Pero digamos, no nombran la CONADEP. Es lo único que aparece la CONADEP, para los que sabíamos que era la CONADEP, está en la parte donde Darín Estracera dice, bueno, hemos elegido 800 casos, porque no podemos jugar 800 casos ¿de dónde? De los 8.000 de la CONADEP, que también la CONADEP eligió 8.000, por eso la discusión de la cantidad. Y después en el final de la película ponen en texto lo de la ley de obediencia debida, Sí, punto final, sí. Y no nombran los indultos. Y los militares salieron de la cárcel por el indulto y no por ninguna ley. Ahora, como para recordar, rememorar y que se active el avispero, como se dice normalmente, es bueno que esté la película más allá de los, sí, por supuesto. de las cuestiones que tienen que ver, ya más técnicas, digamos, de la historia, ¿no? Porque poder discutir estas cosas, poder decir, mira, que a la película le faltó, pero por ejemplo, no sé si todos los argentinos tienen claro que en la Argentina se juzgó a los militares. Hay una imagen en televisión de los 9 comandantes parados frente al tribunal, que es para recordarlo de por vida, de los que vivimos los golpes de Estado, los 9 diciendo, bueno, ustedes están en el Estado de Derecho que le negaron a los 8.000, 10.000 o 30.000 desaparecidos. ¿Y los jóvenes cómo ves que lo han tomado? La gente que no vivió ese aspecto, que es parte de la historia, ¿no? Obviamente, pero no fue su historia. Porque estuviste hablando de eso, ¿no? Dando alguna charlita. Sí, bueno, en el discurso ese, sí, no, como que, sí, yo me quejo porque yo participé mucho en ese periodo, de los pocos que hacíamos habeas corpus en esa época, claro. Además acompañamiento en el periodo anterior, que es el periodo de López Rega, esa la AAA, esas cosas, íbamos a la justicia y digamos los presos estaban legalizados, digamos, habían sido llevados a comisaría, los jueces los liberaban normalmente, nosotros éramos los abogados que los defendíamos, se hacían audiencias. Nos costó dormir algunas noches en la casa de algún tío, alguna parienta, porque no sabíamos si nos venían a buscar o no nos venían a buscar. Es decir, digo, no fue fácil esa época. No fue fácil. Muchos colegas fueron levantados y llevados. Así que en esos momentos difíciles uno miraba para el lado y no había, sobre todo cuando después irrumpe Kirchner ya presidente, cuando descuelga el cuadro de Videla, aparece como jugado con los derechos humanos y se enanca en eso cuando encuentra y las organizaciones de derechos humanos que lo acompañan, extrañamente,
Y eso yo me quejo, digamos, mientras él estaba haciendo guita en Santa Cruz, nosotros estábamos jugándonos la vida en defender tipos que no pensaban como nosotros, pero que creíamos que tenían que tener un juicio justo. Acá en Tandil, bueno, hablabas, por supuesto vos, Victorino, pero también estaba Gutiérrez, creo, el doctor, ¿no? Sí. Doctor, había que jugarse a hacer habeas corpus Molo en aquellos Mercader. momentos, ¿no? Sí, sí. Era complicadito. Sí, a mí tuve algunas situaciones difíciles. Una vez fui a Mar del Plata y la secretaria del juzgado me sacó por un terreno baldío que había ahí porque dice que el tribunal estaba copado por la Marina y que yo de ahí no salía. Me dijo, andate, yo había ido en colectivo a Mar del Plata. Me dice, bueno, váyase a la terminal. Y yo por las dudas me tomé un taxi y me fui a la rotonda, Ah, que ahí paraba el micro. lo tomaste ahí, no en la Entonces terminal. ahí no en la terminal. No sabía los horarios, así que esperé como 2 horas. Sí, era un país también complicado, muy complicado, porque no había libertad. De todo lo demás, mientras haya libertad, me parece a mí que todo lo demás se puede solucionar de alguna u otra manera, ¿no? Además, no se pagaba con un juicio en No, contra, no. se pagaba con la vida. Con la vida. Se pagaba con la vida. Yo tenía 24 años, estaba recién casado. No tenía hijos todavía. Claro. Y no hacía mucho que te habías recibido. No, yo me recibí 3 días antes que asumiera Cámpora, Claro. en mayo del 73. Y esto fue en el 74. Sí, ahí empezó. En el 74 empezó con el gobierno de Isabel. Sí, como hablábamos al comienzo y lo mencionaste con López Rega siendo Claro. un poco la cabeza visible de todo eso, ¿no? Sí. La AAA la AAA. manejaba él. Que también el cine argentino marcó en algún momento esa historia con El secreto de sus ojos. Sí, Más o menos marcó lo que pasaba con... sí, en con algunas esta historia. películas aparece, sí, la AAA como mencionada, pero digamos, no que se abocaron a estudiar el tema, ¿no? Como ahora en esta película sí se abocaron Sí, claro, a estudiar el claro. Bueno, pero siempre se mencionan algunas cuestiones. Ahora, desde aquel momento con la AAA y que viene el proceso militar y ahí comienza una situación económica financiera muy compleja. Ahí sí creo yo, estoy en contra, pero creo que sí es una política de Estado, que fue la política de Estado económica financiera que en la época del proceso militar con Videla hizo Martínez Dios. la tablita. Y todo lo demás, la tableta y todo lo demás. En el hoy todavía estamos padeciendo eso. Sí, pero no es la tablita lo que... No es la tablita. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación muy extraña, es decir, digamos que el gobierno, sobre todo la vicepresidenta, diga que se puede gastar más de lo que entra, no resiste ningún análisis político, económico. Es como si vos en tu casa ganás 1.000 pesos y gastás 1.200 por mes. Hasta un momento Hasta va a un ser, momento después explota. donde se terminaron de quemar todas las tarjetas de crédito, se terminó la historia. Esto no se termina porque hay una maquinita que sigue haciendo plata. Pero, digamos, es imposible que esto funcione, ¿no? ¿Cómo ves, y por último y agradeciéndote Victorino, cómo ves el futuro, este 2023 que va a ser un año electoral clave me parece? Sí. ¿Y cómo ves el futuro político de la República Argentina? A mí me dice que soy pesimista. Como vos lo veas, tampoco... Me parece que la oposición tiene que hacer acuerdos rápidos, sacrificando algunos reclamos personales y abocarse a un programa de gobierno que en lo económico no va a poder hacer un programa de gobierno porque vamos a ver qué nos dejan, pero sí de orientación, porque
es muy difícil. Hay una situación rara en política. Vos haces una encuesta y ganan todos. Bullrich le da 40,5, el otro le da 39,8. Si le tienen un número, decir, yo por qué me voy a bajar. Claro. No hay una conducción. Macri juega un poco a conducir, pero se muestra él también. Entonces yo creo que acá no tenemos que poner de acuerdo, pero yo soy uno. Y entonces eso tienen que bajar las soberbias personales y decir, bueno, el país está primero, elegimos. Pero a veces es muy difícil en política bajar las situaciones personales, muy difícil. Sí. Y hasta que eso... A ver, el país necesitaría, me parece hoy, ese abrazo que no existió entre Perón y Balbín, Balbín y Perón. Sí. Para comenzar, por lo menos recomenzar todo de nuevo. Pero además sería importante que se abrazaran los peronistas con los peronistas y Cambiemos con Cambiemos, sí, porque tampoco se están abrazando. Y eso no es bueno. ¿Estás de acuerdo que existan estos frentes electorales o el retorno a los partidos políticos es lo que nos puede cambiar? Bueno, creo que hoy los frentes electorales son indispensables porque al abrir una grieta para competir te tenés que juntar. Yo creo que uno de los problemas del gobierno de Cambiemos fue eso, que se hizo un acuerdo electoral y no de fondo, se menospreció mucho el radicalismo y se le dio una contención legislativa, que es donde se lucieron los dirigentes radicales, Morales, Negri y Sanz, sobre todo, ¿no? Son los tipos que armaron las cosas. Haber conseguido en su momento 36 votos en el Senado para votar contra la ley de la 125 es un milagro, porque hoy el bloque justicialista, antes y después de eso, son 40 y pico, se ve, hasta Menem votó. Pero me parece que le faltó contundencia, le faltó encontrar objetivos comunes, y son los que tienen que encontrar ahora. Dialogamos en este encuentro con el doctor Victorino Pugliese. La verdad, Víctor, un agradecimiento muy especial. Vos sé que no vas a muchos medios, ni te gustan mucho todas estas charlas, pero no, me gusta. por Sí, política hemos charlado muchas veces. Tampoco me invitan de los medios. Ah, ¿no te invitan? ¿Viste? Yo te invité. Sí. Sí, ahí acá estás. Ahora te van a empezar a invitar. Pero no pretendo, yo no. Ahora te van a empezar a invitar y empiezan a preguntar si querés ser intendente. Creo que, claro, de la misma manera que uno cree en la renovación, también en la renovación de la dirigencia. No digo que nos tengan que tirar por la ventana. Sí, pero también hay que utilizar la experiencia. Por ahí que nos vengan a consultar, esas cosas está bueno, pero ¿Y Marcos Nicolini te consulta? Sí, pero no para, digamos, yo cuando colaboro, no es para reemplazarlo, es para colaborar, porque mi misión es, bueno, ya que viví muchos años y estoy lúcido todavía puedo dar algún consejo. Claro, por supuesto. Pero no para reemplazar a nadie. Gracias, Víctor. Un enorme gusto estar con vos aquí en Artículo 14. Igualmente. Bien, aquí ponemos punto final entonces. Sí, dígame. No, papá siempre destacaba que cuando venía a Tandil había dos periodistas a los que él respetaba. Uno eras vos y otro era Daniel Colombo. Ah, muchísimas gracias. Los dos que... Tenía mucho afecto conmigo y siempre se lo agradecí. Sí. Tengo una tradicional foto mía haciéndole un reportaje para la televisión de Mar del Plata a tu padre en la universidad, en la sala de rector de la universidad. Sí, siempre, varias en la entrevista. Chao, Víctor, muchas gracias. Bueno, gracias.